chicos, muy buenos días. Bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar, vamos a continuar trabajando en la materia de álgebra. En esta ocasión, bueno, pues vamos a ver el tema de proporciones y reglas de tres, ¿sale? Y bueno, pues vamos a empezar diciendo que la regla de tres es una regla muy útil para resolver problemas de proporciones, ¿sale? No me voy a meter tanto en cuestión de teoría, sino más bien quiero aplicar la regla de tres a algunos ejemplos muy sencillitos, los cuales, bueno, pues yo quiero creer que ustedes sí conocen la regla de tres y la han aplicado en algún momento. Pero bueno, pues para aquellos que no se acuerden o si ya se les olvidó, bueno, pues no hay problema, aquí lo vamos a trabajar, ¿sale? Entonces vamos a trabajar algunos problemas. Yo les pido que estén muy atentos a cómo lo explico, ¿sí? Y de la tarea que les voy a mandar, ustedes tienen que hacer problemas similares, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con una primera parte, que es regla de tres en geometría. En geometría nosotros trabajamos lo que son las figuras geométricas, ¿sí? Triángulos, cuadrados, rectángulos, etcétera, ¿sí? Y en muchas ocasiones nosotros tenemos que utilizar proporciones, sobre todo cuando tenemos figuras que son semejantes, ¿sí? Esto en geometría después vamos a ver qué es lo de semejanza, ¿sale? Vamos a un problema concreto, miren, regla de tres en geometría. Y en el primer inciso, dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma pero medidas diferentes. En este ejemplo se debe calcular el lado rojo. Bueno, miren, lo primero que vamos a anotar aquí en este problema geométrico es que tenemos un triángulo grande y un triángulo chiquito. Noten ustedes que el triángulo grande y el triángulo chiquito son iguales en forma, es decir, tienen la misma forma. ¿Qué quiere decir que tengan la misma forma? Bueno, pues que los ángulos son iguales. Es decir, el ángulo este de arriba es el mismo que el de arriba. El de la izquierda de este triángulo es el mismo que de la izquierda de este triángulo. Y el de la derecha es el mismo que el de la derecha de este triángulo chiquito. Tienen la misma forma, pero no tienen el mismo tamaño. ¿Sale? Bueno, y notemos algo, en el primer triángulo, perdón, en el triángulo chiquito tiene medidas 2.2, 3.5 y 4. El triángulo grande solamente conocemos uno de los lados, 4.18, el que se parece a 2.2. Fíjense, este lado de 4.18 se parece a este de 2.2 en cuanto a inclinación, pero no en tamaño, ¿sale? Y aquí el problema es calcular esta distancia. Esta distancia en rojo sería el equivalente al de 3.5. Pero ¿cómo lo calculamos? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a utilizar, bueno, pues nuestra muy útil regla de 3. ¿Vale? Bueno, entonces lo que vamos a hacer, pongan mucha atención porque de esto les voy a dejar un problema, ¿sale? Esta distancia de 4.18 yo la voy a hacer corresponder con esta de 2.2 mediante una línea de flecha o de correspondencia, que es, pues obviamente es la regla de 3, ¿verdad? Fíjense. Bueno, pues aquí le ponemos 4.18 y le ponemos una flechita. Bueno, ustedes lo van a hacer en sus libretas, ¿verdad? Ay, ¿dónde están las flechas? No las encuentro aquí. Santo cielo, aquí está. 4.18 yo lo hago corresponder con 2.2. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque aquí lo que yo estoy diciendo es que estos triángulos son semejantes, se parecen en forma, pero no se parecen en medida. Entonces yo voy a comparar esta medida de 4.18, yo la voy a comparar con esta medida de 2.2, porque es la que le corresponde, ¿sí? O sea, esta línea grande, verde, corresponde con esta línea pequeña, verde. Entonces, 4.18 es a 2.2, ¿vale? Ok, entonces ahora vamos a poner la otra. Si 4.18 es a 2.2, entonces esta que es la incógnita, es decir, que la pongo como una incógnita,
correspondería, esta incógnita corresponde con la de 3.5. ¿Sí me explico? Y aquí está nuestra regla de 3 planteada. Vamos a ponerla así. Ahí está, fíjense, ¿eh? 4.18, que es este lado verde, corresponde con 2.2, que es este lado chiquito. Y entonces, este que es la incógnita, que le pongo con signo de interrogación, esta debe corresponder con 3.5, porque es el lado que le corresponde. Entonces, ya tengo mi regla de 3. Se llama regla de 3 porque yo tengo una incógnita y 3 números y 3 números. Tengo mi incógnita, que es este símbolo de incógnita, y tengo 3 números, 4.18, 2.2 y 3.5. Por eso se llama regla de 3. Ahora, la pregunta es, bueno, ahora, ¿cómo calculo eso? ¿Se acuerdan ustedes cómo se calcula la regla de 3? Si yo quiero calcular lo que está aquí en signo de interrogación, yo lo voy a poner como signo de interrogación, entonces yo debo hacer unas operaciones con estos 3 números que están aquí. Es bien sencilla. Se multiplican los términos que están cruzados, es decir, 4.18 por 3.5, 4.18 por 3.5, y lo divido entre 2.2. ¿Vale? Ahí está. Esa es la operación que tengo que hacer. Es decir, los términos cruzados, así se llaman, términos cruzados se multiplican y se divide entre el opuesto. ¿Por qué decimos que este 2 es opuesto? Bueno, porque está opuesto al signo de interrogación, al número que queremos calcular. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, ¿qué hacemos nosotros? Agarramos nuestra calculadora. Y lo que vamos a hacer esa cuenta. Multiplicamos 4.18, ustedes también lo van a hacer con su calculadora. Miren, 4.18 por 3.5 me da 14.63. Entre 2.2 me da 6.65. ¿Sale? Eso quiere decir, fíjense, que a 4.18 le corresponde 2.2. Entonces, a 6.65 le corresponde 3.5. ¿Sí? Entonces, por eso utilizamos la regla de 3 para encontrar cuánto vale este lado, de tal forma que sea, que tenga una proporción igual a la proporción que guardan 4.18 y 2.2. ¿Vale? Bueno. Entonces, bueno, aquí ya tenemos la primera parte, ¿sale? Ya está. Espero que sí le hayan entendido. De todas maneras, yo les voy a dejar un ejercicio de tarea, ¿sí? Bueno, problema 2. Este sigue siendo un problema geométrico, ¿sí? Este problema se llama de escalado de dibujos. Vamos a suponer que ustedes tienen este dibujo de este león y está en una hoja que mide 5 centímetros de ancho, de alto, y 8 centímetros de largo. Es decir, su dibujo es lo pueden encerrar en un rectángulo de 8 por 5. Y vamos a suponer que ustedes quieren hacer ese dibujo, pero más grande. Lo que saben es que la altura de la hoja que tienen es de 7.5. Pregunta, ¿de cuánto debe ser el largo de la hoja para que les quepa una figura similar? ¿Sí me explico? Es decir, ¿de cuánto debe ser el largo para que tenga las mismas proporciones que la hoja chiquita? Fíjense, a 5 le corresponde 7.5. En este caso, a 8 le debe corresponder un número más grande que 8. A lo mejor es como 10, ¿no? Para que la proporción sea igual. En el escalado de dibujos, nosotros lo que debemos buscar es que las proporciones sean las mismas, no las medidas no, que la proporción. Entonces, en este sentido, aquí en interrogación, yo debo tener un número más o menos como 10, no estoy muy seguro, ahorita lo voy a calcular, ¿sí? Entonces hacemos lo mismo, fíjense. Esta altura de 5, yo la voy a hacer corresponder con esta altura de 7.5. Entonces, 5 es a 7.5, ¿sale?
Entonces, ahora, interrogación, la interrogación que es, ay no, perdón, no, miento. Esta altura de 5 es a 7.5, entonces esta altura de 8, ¿a cuánto corresponde? Fíjense que en este caso la interrogación está ahora del lado derecho. En el problema de arriba, la interrogación estaba del lado izquierdo, porque la que había que calcular era una variable que estaba del lado izquierdo. Ahora, la interrogación está del lado derecho porque la variable que queremos calcular está de este lado. Entonces, nuevamente voy a repetir, Esta altura 5 corresponde con esta altura de 7.5. Entonces, esta altura de 8 corresponde, perdón, esta distancia de 8 corresponde con esta distancia que es interrogación, que yo no la conozco, ¿sale? Ahora la pregunta es, ¿cómo calculo esto? Nuevamente, yo tengo una interrogación o una variable que no conozco y tengo tres números que sí conozco en una regla de 3. Pues lo que voy a hacer es lo mismo que hice hace rato. Multiplico los cruzados. 8 por 7.5 y divido entre el opuesto, entre 5. ¿Sí? 8 por 7.5 entre 5. Entonces hacemos 8 por 7.5 me da 60. Y voy a dividir entre 5. Me da 12. Bueno, yo les había dicho que era como 10, ¿verdad? Pero no, en realidad son 12. Entonces, si la altura 5, fíjense, si yo tengo la altura 5 de este dibujo y yo la quiero hacer de una altura de 7.5, entonces esta longitud del león, que es de 8, yo lo tengo que hacer de 12, ¿sí? Porque si no, me va a salir un león más aplastado. Y la idea es que quede exactamente de la misma proporción, ¿sale? Para eso se utiliza una regla de 3. Muy bien, espero de verdad que sí me esté explicando y que sí les quede a ustedes claro, ¿sale? De todas maneras, si algo no les queda claro, ahí mándenme un WhatsApp y yo les echo la mano, ¿sale? Yo les apoyo. Bueno, ahora vamos a trabajar la regla de 3 en problemas de porcentajes. Los porcentajes, indispensables saber trabajar regla de 3. Bueno, ¿cómo lo utilizamos? El primer problema me dice, ¿cuál es el 30% de 5,000 pesos? Bueno, eso ustedes es algo que también ya deben saber calcular. Ahorita lo vamos a hacer con regla de 3. Miren, para hacer cálculo de porcentajes con regla de 3, lo primero que tenemos que hacer es que la cantidad que es nuestra referencia o la cantidad total, yo la tengo que igualar a 100%. En este caso, miren, lo que hacemos es que 5,000 yo lo igualo con 100%, ¿sí? Si yo lo que quiero calcular es el 30% de 5,000, entonces esos 5,000 yo lo igualo al 30%. Entonces, la pregunta sería, ¿qué cantidad corresponde al 30%? ¿Sí? Aquí vamos a notar algo interesante. En una regla de 3, las unidades deben corresponder siempre en la columna. Si yo pongo aquí en esta columna, perdón, en el lado izquierdo, yo pongo pesos, en el de abajo yo debo tener pesos. Si en el de la derecha yo tengo un porcentaje, en el de la derecha abajo debe también ser porcentaje. Entonces, fíjense, 5,000 pesos equivale a 100%. ¿A cuánta cantidad equivale 30%? ¿Qué cantidad debe ser aquí? Obviamente debe ser una cantidad más pequeña que 5,000, ¿sí? ¿Por qué? Porque 30% es más pequeño que 100. Entonces, el número que va aquí debe ser más pequeño que 5,000. No me puede salir aquí 20,000 o 15,000. No. Tiene que darme un número más pequeño como 1,500, 1,300. ¿Sí me explico? Pero vamos a hacer la cuenta. Ahora, fíjense, el signo de interrogación es lo que yo debo calcular y tengo tres números, 5,000, 30 y 100. ¿Cómo lo resuelvo? Pues muy sencillo, acuérdense, términos cruzados se multiplican y se divide entre lo opuesto.
Entonces yo voy a multiplicar 5000 por 30 y divido entre 100. ¿Por qué? Porque 5000 y 30 están cruzados, se llaman los términos cruzados, 5000 por 30. Y divido entre el opuesto al signo de interrogación, que es 100. Entonces 5000 por 30, vamos a hacer la cuenta, 5000 por 30 me da 150,000 y divido ahora entre 100 y me da 1500. Que es lo que les decía, ¿verdad? No me puede dar aquí un número de 3000 o 8000, no, no, no. ¿Por qué? Porque si 5000 es a 100, entonces el número que le corresponde a 30 debe ser más pequeño que 5000. No puede ser más grande que 5000. Y en este caso le corresponde 1500. Entonces, el 30% de 5000 es 1500, ¿sale? Creo que de esto ustedes sí hicieron en la secundaria, porque es parte del programa, pero ahí está. Bueno, vamos a hacer un siguiente problema. Dice, vamos a suponer que estamos en una tienda, ¿sí? Y dice, una playera tiene 20% de descuento, como el dibujito que está aquí. Todas las playeras al 20% de descuento. Una playera tiene 20% de descuento. Si tiene un precio de lista de 500, ¿cuánto pagaré por la camisa? Entonces, fíjense, vamos a suponer que una playera vale 500 pesos, ¿sí? Pero dice que tiene 20% de descuento. 20% quiere decir que a esos 500 le van a rebajar el 20%, ¿sí? Entonces, pues yo quiero creer que voy a andar pagando por esa playera, no sé, como unos 450, 380 pesos, no sé, ¿por qué? Porque cuando hablamos de que es un descuento, quiere decir que yo voy a pagar menos, ¿sí? No quiere decir que voy a pagar más, quiere decir que voy a pagar menos de esos 500, por eso se llama descuento. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular a cuánto corresponde el descuento de esa playera, ¿no? ¿Sí o no? Pues sí. Ahí. Primero debemos ver a cuánto equivale ese descuento. Entonces vamos a hacer una regla de 3. Fíjense, esos 500 pesos yo los voy a igualar con un 100%. Ahí. 500 es al 100%, ¿vale? Entonces mi pregunta sería, 20% ¿a cuánto equivale? ¿Vale? 20% ¿a cuánto equivale? De esos 500. Pues hacemos la cuenta, ¿no? Entonces, la interrogación es, ¿a cuánto equivale en dinero el 20%? Entonces, lo que hacemos es, multiplicamos los cruzados, 20 por 500, okay, 20 por 500, y dividimos entre 100. Entonces hacemos esto, 20 por 500 me da 10,000, ¿sale? Entre 100 me da 100, me da 100 pesos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que esa playera tiene un descuento de 100 pesos. Una playera que cuesta 500 pesos tiene un descuento de 100 pesos. Entonces le ponemos aquí, descuento 100 pesos. ¿Sí? Ahora, pero la pregunta es, ¿cuánto pagaré por la camisa? No cuánto es el descuento. Ah, bueno, pues si la camisa cuesta, o la playera, no, pues yo le puse aquí camisa, no es playera. Si la playera cuesta 500 y tiene 100 pesos de descuento, ¿cuánto voy a pagar? Pues 500 menos 100, pagaré 400 pesos, ¿sale? Esa es la respuesta correcta. Si ustedes me dan de respuesta el descuento, pues está mal, porque yo no les pregunté el descuento. Yo les pregunté cuánto pagaré por la camisa, ¿sale? Pues aquí pagaré, vamos a ponerlo, 500 menos 100, y eso es 400, ¿sale? Bueno, vamos a ver otro problema donde utilizamos reglas de 3. Regla de 3 en física. En física pues, es el estudio del movimiento de los objetos, ¿no? Entre otras cosas.
Dice el problema, un vehículo recorre 150 kilómetros en 2 horas. ¿Cuánto recorrerá en 7 horas? Pues muy sencillo, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a igualar esos 150 kilómetros, lo vamos a comparar con 2 horas, para poder encontrar cuántos kilómetros se recorre en 7 horas. Entonces ponemos, fíjense, 150 kilómetros, nosotros lo vamos a relacionar con la cantidad de horas que se recorre, ¿sí? O la cantidad de horas que tarda en recorrer esos 150 kilómetros. Entonces yo lo que voy a decir así, 150 kilómetros se recorren en 2 horas. Esa es mi regla de correspondencia. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos kilómetros yo voy a, perdón, sí, cuántos kilómetros yo voy a recorrer en 7 horas? ¿Sí? Aquí está la pregunta. Entonces fíjense nuevamente ya planteé mi regla de 3. Si 150 kilómetros corresponde a 2 horas, ¿cuántos kilómetros corresponden a 7 horas? Note nuevamente, aquí kilómetros va con kilómetros y horas va con horas. Yo no puedo poner aquí abajo a la derecha, yo no puedo poner kilómetros y horas hacia la izquierda, porque me quedarían cruzadas las unidades. Las unidades deben corresponder kilómetro con kilómetro, hora con hora. Entonces, nuevamente, si lo que yo quiero calcular está aquí abajo, que es esta interrogación, yo multiplico los cruzados y divido entre lo opuesto. Es decir, multiplico 150 por 7 y divido entre 2. ¿Vale? Multiplico los cruzados, que son 157, y multiplico por el opuesto a la interrogación, que es 2. Entonces, ¿cuánto me da 150 por 7? Pues 150 por 7 me da 1050. Entre 2 me da 525 kilómetros, ¿sale? Bueno, y eso era algo de esperar, ¿no? Fíjense, ¿por qué? Porque si yo recorro 150 kilómetros en 2 horas, pues en 7 horas yo voy a recorrer más del triple de 150. ¿Por qué? Porque 7 horas es más de 3 veces lo de 2 horas, ¿no? Entonces yo aquí debo esperar recorrer más de 3 veces 150 kilómetros. Evidentemente aquí me da 525 kilómetros. No me puede dar menos, ¿no? Obviamente tiene que ser más de 3 veces lo de 150 kilómetros. Bueno, siguiente problema, seguimos en física. Un resorte se estira 17 centímetros cuando se le ponen 100 gramos de peso. ¿Cuánto se estirará? Perdón, 10 gramos de peso. Bueno, aquí era 23. ¿Cuánto se estirará cuando se le pongan 23 gramos de peso? Entonces, a ver, vamos a entender bien el problema. Tenemos un resorte que yo le voy a poner un peso, ¿no? Puede ser una piedra o algo, ¿no? Tiene un resortito. Y le ponen una piedra y ¡pum! Se estira 17 centímetros, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa si yo en vez de ponerle 10 gramos, yo le pongo 23 gramos? Pues se va a estirar más, ¿no? ¿Por qué? Porque 23 gramos pesa más que 10 gramos. Entonces, yo espero, como 23 gramos es un poquito más del doble que 10 gramos, entonces yo espero que el resorte se estire un poquito más del doble de 17, o sea, más o menos como unos 35 centímetros, no sé. Pero aquí matemáticas no se trata de adivinar, en matemáticas se trata de hacer los cálculos y que me den con precisión. Entonces, para eso nos sirve nuestra muy útil regla de 3. Entonces, yo voy a comparar lo que se estira el resorte con lo que tengo de peso. Entonces, 17 gramos, yo lo comparo, no, perdón, 17 centímetros, yo lo comparo con 10 gramos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto de centímetros? Yo lo debo comparar con 23 gramos. ¿Sí me explico? Fíjense, 17 centímetros equivale o corresponde con 10 gramos. Lo que yo estoy diciendo, se estira 17 centímetros cuando le pongo 10 gramos. ¿Cuánto se estirará en centímetros cuando yo ponga 23 gramos?
Ahí está un poco mejor planteado, ¿no? Y aquí, obviamente, como yo les decía, como 23 es más del doble que 10, entonces lo que se estira en centímetros debe ser un poquito más que el doble que 17, debe ser más de 34, pero vamos a checarlo. Entonces, nuevamente hacemos los cruzados, 17 por 23 y dividimos entre el opuesto, que es 10. Ahí. Vamos a hacer la cuenta. 17 por 23 me da 391. Entre 10, 39.1. ¿Ya vieron? Es lo que yo les decía. Si cuando pongo 10 gramos se estira 17 centímetros, cuando pongo 23 gramos se va a estirar 39.1 centímetros. Quiere decir que se va a estirar poquito más del doble. Yo les había dicho que era más de 34, pues sí, son 39.1. ¿Vale? Bueno, pues ahí la llevamos, ahí la llevamos. Vamos a hacer lo último. En otros problemas diferentes, ¿sí? Regla de 3 en otros problemas. Miren, el primero. Un albañil pega 20 tabiques en 45 minutos. ¿En qué tiempo terminará una barda que tiene 270 tabiques? Pues igual, lo mismo. Utilizamos nuestra regla de 3 para comparar la cantidad de tabiques que pega el albañil con el tiempo que tarda en poner esos tabiques, ¿sí? Por ejemplo, aquí entonces ponemos 20 tabiques, los ponen 45 minutos, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, 270 tabiques, ¿en qué tiempo lo va a poner? En minutos. Fíjense que, ¿por qué a veces me queda el signo de interrogación a la izquierda y por qué a veces me queda a la derecha? Lo que pasa aquí es que aquí, miren, vamos a analizarlo. 20 tabiques son 45 minutos. Y yo lo que conozco aquí es cuántos tabiques tiene la barda y lo que quiero calcular es el tiempo en poner esos tabiques. Pero fíjense que yo como puse aquí primero tabiques a la izquierda, entonces abajo a la izquierda no puede ir minutos, tienen que ir las mismas unidades. Entonces por eso puse aquí abajo el 270, porque debo poner cantidad de tabiques a la izquierda, ¿sí? Porque yo lo puse aquí, de esa forma, ¿vale? Bueno, muy bien, entonces fíjense, si 20 tabiques los pone el albañil en 45 minutos, ¿en cuánto tiempo hará una barda de 270 tabiques? ¿Sí? ¿Qué es lo que esperamos aquí? Fíjense que 270 tabiques es mucho, mucho más que 20 tabiques. Por lo tanto, el tiempo que va a tardar en ponerlo es mucho, mucho más que 45 minutos. Pero vamos a ver, vamos a hacer el cálculo para ver cuánto nos da, ¿sale? Entonces, la cantidad de tiempo en minutos la vamos a obtener con la regla de 3. Primero los cruzados. 270 por 45. Los 270 por 45 y dividimos entre el opuesto que es 20. ¿Vale? Entonces, fíjense, si ponemos 270 por 45 me da 12.150 y dividimos entre 20 me da 607.5 minutos, ¿sale? 607 minutos. Pero aquí vamos a notar algo interesante. Cuando ustedes, cuando ustedes dicen, ah, pues voy a trabajar, debo trabajar 607 minutos. Uno no dice eso, ¿verdad? Cuando estamos hablando de tiempo, de minutos, que son más de 60, ya hablamos de horas. Entonces vamos a decir, yo voy a trabajar 5 horas, 8 horas, 9 horas. No voy a decir, voy a trabajar 1500 minutos, ¿verdad? Pues claro que no. Ahora fíjense, 607 minutos. Eso quiere decir, eso quiere decir que son 600 minutos más 7.5 minutos, ¿verdad? Pero fíjense que 600 minutos es 6 veces 60 minutos, ¿sí? Es decir, son 6 horas.
Eso yo quiero creer que sí lo van a entender, ¿eh? 600 minutos son 6 horas. ¿Por qué? Porque una hora son 60 minutos. Entonces, 10 horas son 600 minutos. Entonces aquí, bueno, vamos a dejar así. 600 minutos son 6 horas. Hay 6 horas más 7.5 minutos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si un albañil pega 20 tabiques en 45 minutos, una barda de 270 tabiques la va a terminar en 6 horas. No, perdón, no son 6 horas, son 10 horas, perdón. 600 minutos son 10 horas. 10 veces 60 minutos. Son 10 horas más 7.5 minutos, ¿sale? Entonces va a llevar 2 días. Bueno, ahí está. Una disculpa aquí, no eran 6 horas, son 10 horas. Porque 10 horas son 10 por 60, son 600 minutos. Bueno, sí, ya vamos a terminar, ya. Yo creo que ya les quedó bastante claro. De cada uno de estos ejemplos que yo hice, les voy a mandar un ejemplo similar, un ejercicio similar para que ustedes lo hagan de tarea, ¿sale? Bueno, chicos, pues espero que sí les haya quedado claro cómo se utiliza la regla de tres. Bueno, pues yo les animo a que entreguen sus tareas. Muchos de ustedes se han entregado, qué bueno, gracias, pero hay muchos que no me han entregado nada y ya se dieron cuenta que ya reprobaron el primer parcial. A este ritmo pues van a reprobar también el segundo y se van a ir extraordinario. Entonces yo les pido por favor chicos, entreguen sus tareas, tanto el apunte como los ejercicios que yo les estoy mandando, ¿sale? Bueno, en el caso de este, tanto el apunte como la tarea me lo entregan el viernes, ¿ok? Bueno chicos, les agradezco su atención, pásensela bien, que tengan buen